Testifico con mucho agradecimiento para nuestro Dios y Rey, para darle el loor por sus maravillas y bondades. Desde hace 2 años venía manifestando un malestar que me hacía sentir siempre cansada y sin aliento. No podía desplazarme velozmente, dormía muchísimo, me sentía triste sin alguna razón, me enojaba fácilmente, permanentemente me sentía mareada y cansada, con mucho dolor en el cuello y en mis hombros. Esto me trajo muchos problemas laborales y algunos familiares. Los médicos no pudieron ayudarme, pues no identificaban de qué se trataba. Empecé a imaginar que albergaba un espíritu que me producía ese malestar. Cuando le oraba al Señor no era capaz de pensar más palabras que Señor, ayúdame. No era capaz de decir Señor, ayúdame por estas y estas razones. No era capaz de pensar bien. Dios en profecía me dijo, el enemigo ha confundido tu mente. También me decía, ten paciencia y espera en mí. Igualmente me decía, yo estoy en tu mente y en tu corazón y nunca te abandonaré. En medio de la dificultad que tenía para orar y buscar a Dios por la extraña forma como funcionaba mi mente, Dios me decía, déjamelo todo a mí, yo me encargaré de todo, tú no te preocupes. Durante estos 2 años, estas promesas, junto con la compañía de Dios, me sostuvieron, pero al iniciar las teleclases, debido a la cuarentena, me enfermé peor que antes. Soy docente y con la metodología de teleeducación le tomé pánico al celular. Cuando asistí a las reuniones virtuales con mis compañeros docentes, me daba miedo y temblaba. El cansancio permanente y el dolor en el cuerpo me afligían. El enemigo quería arrebatarme esa bendición laboral tan maravillosa que Dios me había dado. En varias ocasiones, la hermana María Luisa, en sus oraciones, pedía por aquellos que tenían confundida su mente. Pedía por aquellas personas que estaban desarrollando enfermedades mentales a causa de la cuarentena. Yo me aferraba a aquellas oraciones y a la promesa del Señor. En una ocasión, antes de una reunión de profesores, empecé a temblar y mi mamá me impuso manos como hemos aprendido en la iglesia y como Dios nos ha dicho en las profecías de la cuarentena a través de la hermana María Luisa. En menos de una semana me sentí completamente aliviada. El dolor no estaba, mi mente estaba clara, mi cuerpo era veloz de nuevo. Me sentí como si reaccionara luego de 2 años de somnolencia. Dios me sanó y me libertó. Ahora soy fuerte de nuevo para desempeñar mi labor. Le doy el loor y la gloria a mi Señor y Rey, porque Él es mi salud, Él es mi fortaleza y Él es mi confianza. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Testifico para dar la gloria y la honra de nuestro Señor. Hermanos, quiero contarles que hace aproximadamente 7 meses que asisto a la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, el Señor me dio un sueño donde yo veía un profesor de espaldas, así como de bata blanca, que me mostraba en una pizarra verde el aparato reproductor femenino y me señalaba la parte del cervix y me decía que ahí era donde yo estaba enferma. Cuando yo desperté, estaba muy asustada. Decidí acudir a la ciencia médica. No me hice exámenes de otra parte de mi cuerpo, sino de ahí de donde el Señor me había mostrado. Cuando me entregaron los resultados de los exámenes, sí me detectaron un cáncer de cervix, pero el Señor me consolaba cada vez que me hablaba. Me decía en su santa profecía, hija mía, no estés triste. Yo estoy contigo, estaré haciendo una obra de sanidad en ti, te estaré dando órganos nuevos y estarás testificando con lágrimas en tus ojos del milagro que yo haré en ti. Es así como fui muy diligente al hacer todas mis revisiones al patólogo por motivos de esta pandemia que se presenta actualmente en el mundo. Todos estos procesos quedaron ahí sin respuesta alguna. Yo me sentía muy débil, mi cabello se caía, me tocó cortarlo, no tenía apetito, yo sentía piquetes en mi parte baja del abdomen, lloraba mucho y le decía a Dios que yo confiaba en Él, en su palabra y que quería solo agradarlo a Él. En una tarde estaba dialogando con 2 familiares, precisamente me estaban hablando de 2 personas que ya habían fallecido meses atrás por esta enfermedad. Yo les contesté con mucha fuerza y fe en mi corazón y les dije que yo me sentía muy tranquila a pesar de lo que dijeron los médicos, porque mi fe era muy grande y sabía que Dios iba a sanarme. Cuando ya, hermanos, se anocheció, llegué a mi casa, cené, me fui a dormir. Hermanos, yo soñaba que yo llegaba a un hospital, todo era blanco, veía muchas camas con personas ahí enfermas. De repente yo miro un grupo de médicos, eran aproximadamente 5 médicos, pero entre ellos se resaltaba
un médico que era ya muy ancianito, ya era de avanzada edad, y yo en el sueño digo que cómo es posible que un ancianito todavía esté ejerciendo la medicina. Cuando ya pasa esto, yo me veo en un quirófano, estoy abierta desde la parte alta del abdomen hasta la parte pélvica. Veo ya unas manos que sacan todos mis órganos y me lo muestra. Cuando yo los miro, están totalmente deteriorados. Siento en ese momento dolores como de cirugía, similares cuando me hicieron las biopsias. Yo no puedo comparar a este ancianito, no, no hay manera de compararlo. Cuando yo desperté fue por los dolores que yo estaba sintiendo, el llanto. Mi familia que estaba en ese momento ahí escucharon cuando yo lloraba, pensaron que era una pesadilla, tuvieron la intención de despertarme, pero el Señor no lo permitió, que se me interrumpiera esta cirugía que Él me estaba practicando. Y hermanos, después de este sueño duré 2 días con dolores internos en abdomen y cervix. Estoy totalmente convencida que el Señor ya me cumplió su promesa y que estoy sana gracias a Él. Y mi abdomen ya está totalmente desinflamado, mi cabello ya lo puedo tener suelto, ya no se me cae ni un cabello. Y esto lo he testificado para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga a todos. Quiero testificar para darle la honra y la gloria a nuestro Señor y dar cuenta de todas sus maravillas. El Señor hablaba a través de nuestra amada hermana María Luisa. Le decía a su pueblo que no le estaría faltando nada, que todo lo que necesitáramos le pidiéramos, que confiáramos en Él. Es así, hermanos, como tanto mi esposa como yo le orábamos al Señor y le argumentábamos muchas cosas por todas las cosas que estábamos pasando, pero adicionalmente le recordábamos o le argumentábamos con base en la enseñanza que daba nuestro hermano Carlos Alberto, la importancia de la naturaleza, de los animales. Y por cuanto mi esposo y yo tenemos una mascota, le decíamos al Señor: Señor, ya se nos está escaseando el alimento para nuestra mascota. Ayúdanos, provéenos los dineros, provéenos el alimento, porque dice tu palabra que el justo cuida de su bestia, y así lo aprendíamos. No pasaron, hermanos, más de 2 días, 3 días, cuando un grupo de personas con las que nosotros compartimos cada vez que sacamos a nuestras mascotas le dijeron a mi esposa: es que le queremos hacer un regalo al perrito y queremos que nos veamos en el parque a tal hora. Es así, cuando llegamos allá, pues estaba todo el grupo y fue tan lindo lo que Dios hizo, porque le puso en el corazón a estas personas no solamente regalarle la comida que el perro necesitaba, con la cual se cubrieron 2 o 3 meses de comida para el perro, sino que, hermanos, fue tan hermoso como el Señor puso en el corazón de estas personas que nos regalaran un mercado que era tan grande, hermanos. Tanto mi esposa como yo en mucho tiempo creo que no habíamos visto tanta comida. Con esto fue suficiente mercado como para 2 meses, y adicionalmente hubo más familias, más personas a las que nosotros pudimos apoyar, pudimos también tenderle la mano, porque sabíamos que venía de parte de nuestro Dios. Y es así como el Señor en su misericordia multiplicó los alimentos, no solamente los cumplió el anhelo que le estábamos pidiendo al Señor, sino que también sobreabundó. Y esto lo quiero testificar para darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Buenos días, hermanos. Quiero testificar para darle la honra y la gloria a Dios. En su santa profecía, el Señor me había dicho que está guardando mi hogar y mi varón, a pesar de que sufre una discapacidad visual y está en diálisis. El Señor lo mantiene y le da esas fuerzas para seguir adelante. El Señor me había dicho que le pidiera por un corazón entendido, y así fue, hermanos. Le pedí al Señor por un corazón entendido. Y, hermanos, antes las enseñanzas y estudios bíblicos, pero me distraía mucho, y cuando terminaba no me acordaba de las enseñanzas. Hoy en día me concentro y pongo todos mis sentidos en las enseñanzas y estudios bíblicos, y las entiendo, y cada día me propongo a ponerlas en práctica. El Señor me decía que no me preocupara por esos momentos difíciles que vendrían, que Él los permitía porque la humanidad no se acuerda de Él,
y que no me preocupara, que no nos faltaría nada, que no permitiría que seamos avergonzados. Y así ha sido, hermanos. Tenemos hoy en día más que antes de empezar la pandemia. También me decía el Señor que colocaría muchos ayudadores en Colombia y en el exterior, y así ha sido, hermanos. Su promesa se ha cumplido. Todo esto lo testifico para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Gloria al Señor. Nosotros actualmente teníamos una escuela de belleza que funcionaba en un establecimiento, en una casa que es propia. Nosotros vivíamos en otro lugar donde habíamos firmado un contrato. Al ver la situación de que cerraron los establecimientos educativos, queríamos regresar a vivir a nuestra casa para así ahorrarnos lo del arriendo en el lugar donde estábamos. Pero la señora dueña de aquella casa se rehusaba a recibirnos el lugar porque ya el contrato se había renovado solo automáticamente durante otro nuevo año. Mi esposo le hizo la solicitud de que por favor nos recibiera la casa, ya que nosotros teníamos una propia y estaba sin funcionamiento, a lo cual la señora se negó. Cuando él me llamó y me comunicó que la señora no nos quería recibir la vivienda, en el momento me angustié mucho, porque sabíamos que nos esperaba otro año más de contrato y realmente pues no íbamos a tener de dónde pagarlo. Pensé en llamar a una de mis hermanas a comentarle el problema, pero luego recordé una enseñanza de nuestra hermana María Luisa. Fue así como le oré a Dios y le expuse todo el problema. Le pedí que pusiera gracia en nosotros, que tocara ese corazón duro, que nos permitiera regresar a nuestra vivienda donde no íbamos a tener que pagar arriendo. Al regresar de haber orado, cuando entré a la oficina, una de las muchachas preguntó que yo dónde estaba, que me estaban buscando. Fue así, hermanos, como el Señor, de una forma maravillosa y contundente, antes de que terminara el día laboral, volvió y llamó a mi esposo y dijo que había pasado algo increíble, que aquella señora, que de un principio lo había tratado mal, que aquella señora lo había llamado y le había pedido disculpas por cómo lo había tratado, y que claro que sí, que ella entendía la situación, que podíamos entregar la vivienda cuando quisiéramos para regresarnos a la propia. En ese momento, hermanos, yo les comenté a mis compañeras y ellas muy asombradas, se les tocó el Señor el corazón a ellas y ellas decían, es increíble, hoy Dios nos ha mostrado que Dios escucha las oraciones. Ella oró y Dios le respondió. También mis hermanos, aquel día, maravillada yo de esa obra tan grande del Señor. Llegué por la noche a mi casa con mis niños, les compartí lo que el Señor había hecho, cómo el Señor había tenido misericordia, me había escuchado, y mis niños asombrados le daban la gloria y la honra al Señor. En ese momento mi niña subió al cuarto. Ella se encontraba muy bien. Cuando bajó, me dijo, mamá, mira lo que tengo en la cara. Cuando yo le miré, ella tenía una alteración en la piel que se veía como si fuera celulitis que le había empezado a dar en el rostro, ya que esa enfermedad le había dado a uno de mis niños y yo sabía que era esto. Inmediatamente le dije, vamos a orarle al Señor. Fui, le oré al Señor, le impuse manos y le dije, vamos a observar que no crezca más la mancha de allí, porque de lo contrario hay que ir a una clínica, a un hospital, y en estos momentos no deberíamos de hacerlo. Al otro día, hermanos, cuando nos despertamos, lo primero que hicimos mi esposo y yo fue ir a mirarle cómo estaba de aquella mancha. Mi esposo me miró y me dijo, ¿tú no le habías hecho una marca con lapicero? Y yo le dije, sí, pero mira, Dios es tan maravilloso que hasta el lapicero se lo quitó. El Señor ha hecho grandes milagros en medio de nuestras vidas. Ha tenido mucha misericordia el Señor y todo lo testificó para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios.